Durán, me acompaña Adrián Acosta. Un cordial saludo a los dos, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí prestos para conversar con ustedes. Doctor, la primera impresión que quisiéramos recoger en esta entrevista, en este encuentro, tiene que ver con esta situación que se ha develado el día de hoy. ¿Qué criterio a usted le merece que, digamos, las personas que tienen abolengo, que pertenecen a la alcurnia, que están asociadas al poder político o económico, tengan la posibilidad de vacunarse, mientras las personas que están luchando en primera línea contra esta sindemia siguen sufriendo las secuelas? Bueno, es absolutamente impresentable y esto debe ser rechazado por toda la ciudadanía. En realidad, los ciudadanos que vivimos en este país llamado Ecuador, creo que somos todos iguales. Aquí no hay gente que ha nacido con corona, ni de alta cuna. En realidad hay una vulneración de derechos porque no se ha tomado en cuenta, como usted bien decía hace un momento, a las poblaciones más vulnerables. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Hay una desconfianza total y absoluta en el gobierno. Aquí no caben las disculpas ni siquiera del presidente de la República. Se sabe que un grupo importante de personajes, por decirlo de alguna manera, se han saltado la fila, y eso no puede ser. Lo que se demuestra realmente es que el famoso plan de vacunación del que nos han hablado no ha existido. En ese plan se debería especificar muy claramente que cualquier vacuna que llegue, la que sea, sirva para proteger a las personas más vulnerables, la gente que esté en los hospitales, las personas mayores, los trabajadores sanitarios, los adultos que tengan alguna condición previa de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer. Estamos hablando de alrededor del 20% de la población, y en este caso son alrededor de 3,5 millones de dosis. Contando las vacunas que han llegado, no alcanzamos ni a las 300,000. Y obviamente ya se armó una plataforma que tampoco ha funcionado, lo cual es una burla. La gente está esperanzada en ser vacunada, piensa que finalmente ya llegó la época de vencer a la pandemia o sindemia, como usted bien también lo ha manifestado, porque esta es una pandemia que afecta sobre todo a la población más vulnerable y a los pobres, ¿no? Sin embargo, las vacunas que han llegado no van a servir para interrumpir la transmisión viral. Como estábamos escuchando la grabación hace un momento, lo que deberíamos hacer es mantener las medidas de precaución individuales y colectivas, entre las que hay que destacar obviamente el uso de mascarillas, guardar la distancia de seguridad, el lavado de manos, evitar salir a sitios con aglomeraciones, y algo muy importante que se destacaba en la grabación, hacer pruebas. El gobierno en un año ha hecho 1 millón de pruebas, lo que a todas luces es, pero absolutamente insuficiente. Si no diagnosticamos a la gente portadora, sintomática o asintomática, si no hacemos un cerco epidemiológico, si no hacemos un rastreo de los contagiados y de sus familiares, esto va a continuar. Y este año va a ser absolutamente crítico, porque la vacunación no va a ser de la noche a la mañana, y para llegar a tener una inmunidad de rebaño necesitamos vacunar alrededor del 70% de la población, y eso no va a ser inmediato. Vamos a tener que esperar hasta mediados del próximo año seguramente. Doctor, quiero ir un poco a profundizar, analizar con mayor profundidad, el tema del plan de vacunación anunciado por el gobierno. Yo lo he estado revisando, el plan que está en la página web del Ministerio de Salud, y se asegura que se tiene la capacidad de vacunar hasta 160,000 personas diariamente. ¿Usted cree que, bueno, a esto hay que agregarle también que se dice en este plan que hasta marzo, estamos ya hoy 19 de marzo, hasta marzo deben llegar 1.383.520
dosis. ¿Usted cree que esto se va a cumplir? Y esto en medio de la renuncia del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, y ahora también la renuncia también del ministro de Salud Rodolfo Farfán, quien apenas duró 19 días. ¿Se va a cumplir lo que se ha ofrecido? Bueno, esa es una pregunta para el Ministerio de Salud realmente. Yo le debo comentar que el plan que está puesto en la página web no es un plan. Realmente, empezando porque ni siquiera existe una mesa técnica, los con nombres y apellidos, para saber quiénes son los responsables de ese plan, entre comillas. Son una serie de documentos que, bueno, dan una serie de instrucciones, de propuestas, pero en realidad esto no es un plan. Que conste que la academia ha ofrecido ayudar para implementar un verdadero plan de vacunación en la que se estratifique a la población de una manera absolutamente técnica. Nos han engañado, ¿no? Fíjese que tengo en mis manos documentos del Ministerio de Salud Pública que demuestran que el convenio entre Pfizer y el Ministerio se firmó el 30 de diciembre del año 2019. Entonces nos atrasamos a la repartición de vacunas. Ese es el problema. No es que si tenemos la capacidad o no de vacunar a 160,000, es que no hay vacunas para implementar un plan de vacunación que abarque a ese grupo poblacional. Yo realmente dudo de que se llegue a implementar un plan de vacunación tan agresivo. El sistema de proveedores a nivel mundial está saturado, hay una sobredemanda, y si nosotros nos atrasamos a la repartición de vacunas, estamos a la cola, y por lo tanto tenemos que esperar. Pero no solo eso, también se ha actuado de una forma poco técnica. No se ha contactado, por ejemplo, con China ni con Rusia. Es más, hace poco un candidato a la presidencia de la República dijo que él jamás firmaría un convenio con China o con Rusia. Entonces, si solo vamos a vacunar la vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna, pensando en términos geopolíticos y no en términos de salud pública, peor todavía. Si lo que tenemos que hacer en este momento es intentar contactar con la mayoría de proveedores que tengan sus vacunas registradas en alguna de las tantas agencias de medicamentos que existen en el mundo, básicamente la FDA y la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Pero esperar que la FDA apruebe la vacuna rusa es realmente una broma, porque es obvio que aquí hay intereses comerciales y una agencia norteamericana no va a aprobar una vacuna rusa. Sin embargo, la vacuna rusa está catalogada entre las mejores del mundo y no hemos tenido posibilidades de acceder. Así que dudo mucho que ese plan se implemente, dudo mucho de que lleguemos a tener 160,000 vacunados diarios cuando todavía no tenemos las vacunas y no sabemos cuándo vamos a tener. De hecho, lo que debería ser el candidato vencedor en las próximas elecciones, sea quien sea, es implementar de urgencia un plan de vacunación razonable que se pueda cumplir en el tiempo y, por supuesto, tomar contacto con las principales empresas farmacéuticas proveedoras de la vacuna. Doctor Hidalgo, quiero retomar un poco sus palabras, o recogerlas, mejor dicho. Usted habló de que hay un sentido ideológico en este tema de las vacunas, especialmente en esa controversia o disputa o antagonismo que existe entre Estados Unidos y Rusia. La agencia de Estados Unidos va a aprobar la vacuna Sputnik es algo un poco ilógico que roza en una disputa geopolítica. Trayendo a colación también eso de que ya hay un candidato que se ha pronunciado al respecto de la vacuna Sputnik 5. ¿Le parece a usted que está completamente ideologizado este tema de la vacunación, que hay que romper esas vendas? Usted dice que esperemos que cualquiera que sea el ganador de la próxima segunda vuelta, tiene que empezar un plan serio, científico de vacunación. Pero citándole a usted mismo, ¿cree que es viable si Guillermo Lasso gana esta segunda vuelta que se aplique realmente un plan de vacunación cuando ya advierte que
la Sputnik 5 no va a poder ser aprobada y Ecuador tiene en este momento una escasez de frentes comerciales que puedan suministrar la vacuna? Bueno, nuevamente esto es una pregunta que hay que hacerle al candidato. Yo pienso que más allá de los aspectos y de las presiones económicas que existen del Big Pharma, de la gran industria farmacéutica, lo que aquí debe prevalecer es la salud del pueblo ecuatoriano. Fíjense que hace poco se denunció las presiones de Estados Unidos a Brasil para que no comprase la vacuna rusa y en su lugar compre la vacuna de Pfizer. Bueno, si ellos tienen la capacidad de venta y si por otro lado las necesidades, me estoy refiriendo a la Sputnik, si ellos tienen la capacidad de venta, tienen la capacidad de producción, y si por otro lado, como sabemos, la conservación de la vacuna de Sputnik ni siquiera requiere de un sistema de refrigeración muy sofisticado para tener las vacunas a menos 80 grados y mantener la cadena de frío. La vacuna Sputnik tiene la gran ventaja de permitir su conservación incluso en frigoríficos del hogar, porque se puede mantener la vacuna entre menos 2 y más 8 grados centígrados. Entonces, si a eso le sumamos el precio, la cosa es absolutamente clara. El gobierno, el que sea, tiene que ver por la salud de todos los ecuatorianos, más allá de su visión política o de sus intereses o la intención de mantener una relación político-comercial que considere que sea la más oportuna. Aquí el tema es el país, y es un país que viene sufriendo desde hace un año. Fíjese que no ha habido un solo plan de contingencia que haya funcionado en nuestro país desde que se implementaron todas las medidas, y recordemos lo que pasó el año anterior. O sea, nulas medidas de bloqueo para evitar la dispersión. El exministro Ceballos en plena pandemia diciendo que si él fuera el alcalde de Quito abriría la ciudad. O sea, ha habido un abandono total a nivel sanitario, despido de trabajadores de la salud, de médicos, una disminución grosera del presupuesto, y se ha dado en cambio prioridad a temas que van desde el pago de la deuda hasta la compra de armas para la represión. O sea, la política desde el inicio fue del sálvese quien pueda. La administración de los propios cadáveres, ¿no? Recordemos que se decía que también hay que enterrarlos en ataúdes de cartón o en fundas plásticas, que también generó mucho impacto y dolor, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, por allá en el abril 2020, ¿no? Los sobreprecios de los kits de alimentos, los sobreprecios de las fundas para cadáveres, los sobreprecios de los medicamentos, la toma por asalto de los hospitales. O sea, este país viene sufriendo una situación de descalabro en la salud pública desde que inició la pandemia, ¿no? Y pedir disculpas en este momento, realmente estamos ya cerca del cinismo, porque esta pandemia supone un desafío no solo a los sistemas sanitarios, sino también a nuestro compromiso con la igualdad y con la dignidad humana. O sea, no es posible que existan grupos privilegiados, que se diga que el presidente de la República ha invitado a Carondelet a vacunarse. Por favor, eso es inmoral. Justamente, doctor Hidalgo, respecto al reparto que ha habido de las dosis de vacunas únicamente en la fase 0 para personas allegadas al gobierno, entre ellos ministros, familias de ellos, también rectores de universidades, periodistas, familiares, etcétera. Esto está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Usted cree que se cometió una irregularidad al haber usado estas vacunas compradas con dinero público? Y también tomando como antecedente que se investigó el reparto de hospitales, se investigó por parte de la Fiscalía de igual manera la emisión irregular de carnets de discapacidad, pero vemos que no ha pasado absolutamente nada y que esto prácticamente es una burla para todos los ecuatorianos. ¿Usted cree que la justicia en este caso va a funcionar y es necesario que esto no quede en la impunidad, doctor? Bueno, primero empiezo diciéndole que cuando se habla de rectores de la universidad,
precisamente un grupo de rectores, la gran mayoría de rectores de las universidades, firmamos una comunicación Sí, cómo al no. ex ministro de Salud diciéndole que no, gracias, que no queremos que nos vacunen, que a nosotros nos vacunarán en el momento en que tengan que vacunarnos, que primero es lo primero y que se debe vacunar a los trabajadores de la salud. Luego, con respecto al tema de la fiscalía, vea, yo no creo en las coincidencias. Realmente yo soy un hombre de ciencias, soy un hombre de investigación, y no existen las coincidencias. A veces el azar nos puede jugar una mala maniobra, es cierto, pero el hecho de que la fiscalía haya iniciado en este momento una indagación previa sobre el tema de las listas ya es un problema, porque no vamos a conocer quiénes fueron los privilegiados. En este momento, yo no soy abogado, pero usted conoce perfectamente, si estamos en una fase de indagación previa por parte de la Fiscalía, toda la información sobre el caso se vuelve reservada. Y por lo tanto, se puede hablar de cualquier cosa menos de la lista de vacunados ahora. Sé que un grupo de periodistas ha sido público, esta mañana han puesto en evidencia a un grupo de personas muy conocidas y de distintos ámbitos en el país. También se dice que la próxima semana van a continuar con la publicación de la lista, pero será solo la lista que les conviene, ¿no?, a los periodistas, porque el momento en que se ponga sobre el tapete los cientos de personas palanqueados, familiares, grupos de poder que se han vacunado por encima de miles de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal administrativo de los hospitales, ahí nos enteraremos realmente de cómo ha sido el reparto de las vacunas, ¿no?, que es un hecho absolutamente bochornoso. Y cuando hablamos de personas vulnerables, una casualidad, nadie habla de las personas que en este momento han perdido la libertad y que se encuentran en los mal llamados centros de rehabilitación, porque esas personas en hacinamiento, en una situación de desprotección, de pobreza, la situación que se vive de falta de higiene en las cárceles es un factor de riesgo sobreañadido para tener muchos muertos también en las prisiones. Nadie ha hablado de eso. Nadie ha hablado de las secuelas de la vacuna, de las secuelas de la enfermedad, perdón, que en este momento estamos ya mirando y que van a ser enfermedades crónicas, algunas de ellas graves, que van a dejar a la población en una situación de indefensión y que va a requerir inversión del Estado para el seguimiento. Nadie habla de la farmacovigilancia de las personas que han sido vacunadas para ver si hay efectos secundarios graves. Es decir, estamos en una situación como cuando empezó la pandemia, de una falta de transparencia total y absoluta en el manejo de la información, y eso ha derivado en lo que ahora estamos mirando, ¿no? Somos lastimosamente el segundo país del mundo con muertes en exceso, que ya estamos bordeando alrededor de las 50,000 personas, porque lo que hay de la información del ministerio es un subregistro escandaloso, ¿no? Doctor, estamos conversando con el doctor Ricardo Hidalgo, él es rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, son las 17:39. Yo quiero retomar una frase de una entrevista que realizamos hace pocos días al doctor Jorge Torres, que nos acompañó en este espacio, y él nos decía lo siguiente: en este país se ha fundamentado, se ha instigado, se ha fortalecido una especie de sociopatía institucional a partir de este clientelismo político institucional que vemos en el gobierno. Te doy una frecuencia a cambio de que posiciones ciertas consignas políticas en el radio espectro, en los medios de comunicación. Te financio por aquí si tienes la posibilidad de levantar la imagen, esto, otro. Por acá también se desvanecen glosas de manera misteriosa, siempre y cuando también apoyes las medidas económicas, etcétera, etcétera. Es algo que ya lo han investigado, que lo hemos investigado incluso en este espacio. ¿Cómo usted piensa la realidad de este país? Porque nos damos cuenta que parece que estamos en el siglo XVIII, XIX, en esa sociedad de patricios, de alcurnias, donde los plebeyos no entran a ese argot diminuto, donde los beneficiados siguen siendo los más ricos, los más pudientes y los más poderosos del país. ¿Considera usted que esa sociopatía institucional
ha afectado al Ecuador? Lo que usted planteaba, ¿no? De esto de las personas detenidas o privadas de libertad siguen siendo un factor de riesgo, y a eso se suma una cadena de factores de riesgo. ¿Cómo entender esta locura que estamos viviendo hoy en el Ecuador? Bueno, desde el punto de vista político no solo es una sociopatía, sino también es el monumento a la necropolítica. Es decir, no ha importado para nada las muertes de los ciudadanos, de los compatriotas, frente a los negociados que se han implementado desde distintos sectores de la función pública, aprovechándose de la pandemia, lo cual es absolutamente miserable. Entonces, estamos viviendo una época que demuestra definitivamente que hay una degeneración de la sociedad y el reflejo se vive en el día a día y está en todos los ámbitos. Pero aquí también viene una reflexión. Decimos que los políticos son los corruptos, pero yo no conozco ningún país del mundo en donde solo los políticos sean corruptos y los ciudadanos seamos unos ángeles. Eso no existe. Entonces es la sociedad como tal que está viviendo en estos momentos un síntoma de descomposición que nos ha llevado a lo que estamos enfrentando. O sea, la pandemia ha sacado lo peor de nosotros, definitivamente, y esto no solo es de los políticos, es de todos los ciudadanos. El momento en que nosotros normalizamos el palanqueo, y aquí nos buscamos el palanqueo hasta para conseguir el salvoconducto para ir al centro comercial, ahí empieza el problema de la sociedad. Entonces, lo que estamos viviendo es la magnificación de una necropolítica y de, como bien ha dicho el colega, de una sociopatía que es el resultado de la descomposición de nuestra sociedad. Muy bien, 17:43. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Dar las gracias al doctor Ricardo Hidalgo, rector de la UTE. Muchas gracias por sus comentarios sobre este tema que preocupa a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buena tarde igual. Antes de irnos a una pausa, queremos informarles a nuestros amigos